título de mi presentación tiene dos aspectos en los cuales estamos trabajando. Tiene que ver con telecomunicaciones y tiene que ver con aplicaciones de investigación académica vinculada con telecomunicaciones. Por lo tanto, lo que voy a hacer es hablar de la manera como la investigación académica tiene que ver y está vinculada a un aspecto de las telecomunicaciones que todavía no está bien reconocido, pero que cada vez se puede volver más importante. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista de telecomunicaciones, voy a dedicarle gran parte de esta presentación al primer satélite peruano. En realidad, a los dos primeros satélites peruanos, ya que hemos lanzado dos satélites. El día 21 de noviembre del año 2013, un cohete ruso desde la base de Yasny, al sur de Rusia, puso en órbita una lanzadera italiana en la cual estábamos integrados nosotros con un solo satélite, el PUXAT-1. 15 días después del lanzamiento y de entrar en órbita, el PUXAT-1 lanzó su propio satélite llamado Pocket Cook. La siguiente, por favor. Por lo tanto, lo que voy a tratar son comunicaciones satelitales. Voy a hablar de los antecedentes de comunicaciones satelitales o de los satélites en el Perú desde el punto de vista académico y de investigación, no desde el punto de vista comercial. Y vamos a empezar con antecedentes históricos en el Perú, cosas que son poco conocidas. La siguiente, por favor. Empezamos a pensar en satélites, en este caso de comunicaciones, en el año 1967. La siguiente. En un proyecto que desarrollamos en Stanford, en California, denominado ASCEND 1967, de donde derivó una propuesta peruana que manejamos con José Pomalaza y yo a través del Instituto Geofísico del Perú entre los años 1970 y 1974. En esa época nosotros formamos parte, como delegados del Instituto Geofísico del Perú, de la comisión de CITEL en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y fue a través de CITEL que presentamos esta propuesta para un satélite de comunicaciones en órbita síncrona y para teleeducación, para difusión directa a pequeñas antenas de 2 metros en escuelas en todo el Perú y en el Grupo Andino, lo que después fue el Grupo Andino, porque en esa época, en el año 67, cuando recién creamos el proyecto, en realidad no existía todavía la comunidad andina. La siguiente, por favor. Esta fue la publicación que se hizo del proyecto en la Universidad de Stanford. La siguiente, por favor. Que luego recibió atención en los periódicos en California. Eso somos Pomalaza y yo, aunque no parezca. La siguiente. Esta fue la extensión que hicimos del proyecto a América Latina. Creo que nos hemos salteado una. Creo que se ha salteado una. No. La siguiente, entonces. Los footprints, las haces del satélite estaban conformados para diferentes países, no solamente abarcaba la comunidad andina, sino en realidad a toda América Latina. Hicimos después un proyecto específico para el Perú, que fue el que continuamos trabajando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La siguiente. Hay otros casos poco conocidos. A partir del año 86 empezamos por primera vez a transmitir el protocolo X25 modificado, denominado AX25, para radiocomunicaciones en tierra y luego satelitales. La siguiente. Ahí están los casos y los años en que hemos tenido participación desde el punto de vista de comunicaciones de radioaficionados. Esos son los indicativos de radioaficionados en con diferentes satélites. El LUSAT, el PACSAT, que fueron satélites de comunicaciones por packet, y otros en comunicaciones en fonía, satélites de órbita elíptica tipo Molnilla, como el AO-13. La siguiente. Todas esas se refieren a comunicaciones experimentales, académicas, de investigación. Comunicaciones con estaciones
espaciales como la Mir, como el Space Lab. Un profesor mío, Owen Garriott, con quien nos comunicamos regularmente. La siguiente. La siguiente, por favor. Los satélites de esa época, 10 pulgadas por 10 pulgadas. El computador tenía la capacidad de una AT, de una computadora AT, primitiva por los estándares de ahora. La siguiente. En VHF y UHF. La siguiente. Otro aspecto de comunicaciones poco conocido fue rebote lunar. En el año 1990 hicimos por primera vez contacto por rebote lunar con una antena diseñada y construida en Radio Club Peruano. Con Estados Unidos hicimos 5 comunicados y luego extendimos eso a alrededor de 30 comunicados con países en Europa. La comunicación consta de un rebote desde la Luna con una especie de radar, 2 kilowatts en antena. Las primeras comunicaciones fueron en código Morse y las últimas comunicaciones utilizando JT65, un sistema que utiliza banda lateral para comunicaciones de texto, utilizando la Luna como rebote, como satélite pasivo. La siguiente. Es la antena con la cual hicimos los primeros comunicados por rebote lunar, los únicos casi que se han hecho en el Perú y de los pocos que se han hecho en América Latina. Nosotros fuimos en esa banda el primer país en América Latina en tener comunicaciones por rebote lunar. La siguiente. Publicaciones que se han hecho sobre las comunicaciones. La siguiente. Y luego hicimos un experimento de broadcast, un experimento para transmitir de una estación a muchas estaciones y recibimos reportes de 250 estaciones aproximadamente en Estados Unidos y Canadá, hechas en la banda de 6 metros en 49.92 MHz, utilizando la antena de Jicamarca con un transmisor de 1.5 megawatts en pulsos, utilizando código Morse. Y repito, 250 estaciones recibieron las señales vía la Luna en Estados Unidos y Canadá. La siguiente. Estas son las publicaciones que se hicieron. La siguiente. Los equipos usados en comunicaciones utilizando la Luna. La siguiente. Y este es el centro de operaciones en Radio Club Peruano, desde donde se hizo las comunicaciones. La siguiente. Poco tiempo después, el 27 de marzo, me parece que es, del año 1990, en una conferencia de prensa de Radio Club Peruano, propusimos tener un satélite en la banda de radioaficionados. No sabíamos en esa época en qué nos estábamos metiendo. Por supuesto que no fue posible, ni por costos, ni por la tecnología disponible, pero esto fue propuesto en el año 1990. La siguiente. Caretas, en el año 2007, a raíz de una entrevista que nos hizo una predicción, hizo un pronóstico, en base a información que le dimos, por cierto. Pero lo interesante y la exposición de hoy día tiene que ver con la conexión que Caretas reveló en su número 2000, el 30 de octubre del año 2007. La siguiente. Y en la parte de abajo ustedes pueden leer: el satélite peruano de la PUC será un salto decisivo en la confección de un detector de terremotos. La verdad es que esta predicción se realizó, pero no de la manera que lo dijo, que está publicado acá, porque la publicación en realidad fue un fracaso. Llegamos a la predicción de terremotos, pero no utilizando satélites. Y lo que quiero justamente resaltar es que la vinculación, las conexiones que existen, van más allá de lo que podemos predecir o de lo que podemos planear. Cuando planteamos hacer un satélite y planteamos utilizar un satélite que volara un magnetómetro para ver pulsos que se propagan a través del campo magnético terrestre, con la posibilidad de detectar sismos, no sabíamos que esto había sido ya intentado por una compañía en California y que había desistido por lo difícil que resultaba orientar el pequeño satélite y volar un magnetómetro de 3 ejes. Sin embargo, ellos fueron los que nos ofrecieron
donarnos magnetómetros y ponerlos en tierra, y eso es lo que hemos hecho después, y al final me voy a referir a ese aspecto. Pero sí nos inició en el proyecto satelital. La siguiente, el proyecto del PUC-SAT-1, un nanosatélite de 1,270 kg, lo iniciamos realmente en el año 2010. La siguiente, habíamos empezado a construir una infraestructura a fines del 2009 en la Universidad Católica, el Instituto de Radioastronomía. Y vemos las primeras antenas que comenzamos a utilizar, después han sido superadas, el grupo humano que se formó el día de la inauguración del instituto y el proceso de diseño de circuitos impresos para el satélite que inició poco después. La siguiente, por favor. Empezamos a construir modelos, prototipos, que después se tradujeron en el satélite. La siguiente. El satélite, pocos días antes de ser llevado a Roma para su integración final y su traslado al sur de Rusia. Vamos a ver diferentes vistas del satélite. Aquí está en el cuarto limpio que tenemos en el instituto, la antena enrollada, 5 caras con paneles solares, con celdas de alta eficiencia donadas. Siguiente. Diseñamos y construimos nuestros circuitos impresos, todos llevan la marca Perú. Y estos circuitos, algunos de ellos construidos en el propio laboratorio del instituto, están volando, otros mandados a hacer a un proveedor local en Lima, aquellos que necesitaban agujeros metalizados, y finalmente todo el montaje de componentes fue hecho con soldadura de reflujo, con microscopios estéreo, como vamos a ver. La siguiente. Esta es la tarjeta principal, que llamamos la tarjeta de cargas útiles. Es la tarjeta que administra todas las cargas útiles, los diferentes sensores que tiene el satélite. Debo advertirles desde ahora que la prensa ha buscado siempre una relación causa-efecto, que en un satélite que recién empieza, en un país que recién empieza a hacer satélites, somos el primer satélite exitoso de una universidad en América Latina. El primer satélite duró muy poco tiempo y no dio resultados, lanzado por la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Pero para que esto funcione, necesitamos aprender a hacer satélites. Y este satélite está dirigido a eso, a aprender a hacer satélites. La siguiente, por favor. La marca Perú, como siempre. La siguiente. Vamos a ver los interiores del satélite. Las manchas de color naranja son las cintas de Kapton, un protector de Mylar muy usado en satélites en general. Si ven ustedes fotografías del módulo lunar en la Luna, está todo forrado con este tipo de Mylar. Una de las cosas importantes, la misión más importante que teníamos en el satélite era precisamente la de lanzar otro satélite. Por primera vez en la historia de este nuevo estándar que se llama CubeSats, por primera vez en el mundo se ha lanzado un pequeño satélite, un satélite más pequeño desde un CubeSat. Y esta es la lanzadera. La lanzadera ha funcionado de manera impecable desde la primera prueba que hicimos, nunca falló en tierra, en cerca de 30 pruebas que hicimos en tierra. Y vamos a ver por qué era necesario este satélite. La siguiente. En el cuarto limpio, por lo menos 3 personas vivieron durante 2 años y medio en el cuarto limpio. Y al final, cuando estábamos haciendo las pruebas, no solamente estaban todo el día, sino también toda la noche. Se hacían turnos para poder seguir trabajando en el cúmulo de pruebas que teníamos que realizar. La siguiente. Los circuitos fueron diseñados en un monitor de 55 pulgadas. Las cosas, mientras más pequeñas tienen que ser, se necesitan instrumentos más grandes.
siguiente. Las primeras antenas de comunicaciones, que después han sido superadas, la primera estación de comunicaciones y el sistema de soldadura en el cuarto limpio. La siguiente. Estos son detalles que indican el lanzamiento del pequeño satélite denominado Pocket PUC por las siglas de la universidad. El satélite tiene varias tarjetas. El PUCSat-1 abre su tapa superior y la lanzadera está adherida a la tapa. Esta pequeña cámara ya no está, no ha volado. La antena consta de una antena de cuarto de onda para VHF y cuarto de onda para UHF. El plano de tierra son estas dos antenas y el pequeño satélite, el Pocket, con 97 gramos de peso, es lanzado de manera lateral. Aquí vemos las antenas, por defecto de la gravedad se ven por cierto caídas en el espacio. Esas antenas están derechas. La siguiente. Las pruebas empezaron a ser realizadas con una cámara de vacío, diseñada, construida por nosotros, un sistema para control de temperatura a través de peltiers para manejar las bajas temperaturas, nos permite llevarla de menos 40 grados a más 85 grados. La siguiente. Y como les dije, el objetivo principal de la misión era lanzar un satélite más pequeño. Al principio, el satélite resultó de 120 y tantos gramos y por lo tanto técnicamente era un pico satélite. Decidimos entonces reducirlo para constituir un femtosatélite con menos de 100 gramos. Lo logramos, llegamos a 96.9, casi 97 gramos, y por lo tanto se constituyó en el primer femtosatélite lanzado. Después de su lanzamiento, 2 días después, la BBC de Londres en su página web sacó una noticia que nosotros no sabíamos que era así, porque ellos, buscando los antecedentes de lanzamientos en todo el mundo, descubrieron que no solamente éramos el primer femtosatélite, sino que además éramos el satélite más pequeño que se ha lanzado. Esa posición la íbamos a perder en estos días, en estos últimos días, porque un alumno en su tesis de doctorado en la Universidad de Cornell diseñó un nuevo satélite muy pequeñito que es solamente un circuito impreso, que tiene celdas solares, mide aproximadamente 4 por 4 centímetros y tenían 25 de esos satélites para ser lanzados como galletas en una lanzadera. 25 satélites iban a ser lanzados a la vez y estos con 40 gramos nos destronaban. Esas cosas del destino. El satélite tuvo un percance en su lanzamiento, la carga de la batería no se pudo realizar a tiempo, se habían descargado las baterías, la energía que tenían de las celdas era muy pequeña y por lo tanto se demoró demasiado. Los satélites estaban lanzados a 200 kilómetros de altura, una órbita muy baja para evitar la proliferación de chatarra espacial. Su tiempo de vida era solamente de 15 días. En 15 días el pronóstico era que no iban a llegar a tener la carga, el voltaje suficiente para activar el transmisor. Por lo tanto, llegó los 15 días, los satélites han deorbitado y no han llegado a convertirse en satélites que han transmitido y por lo tanto el Pocket PUC peruano sigue teniendo el récord del satélite más pequeño en órbita. El siguiente, por favor. Esta es la única tarjeta que tiene nuestro satélite de 97 gramos, un microprocesador, maneja todas las funciones, la marca Perú omnipresente, y lo demás es solamente monitorea temperatura interior del satélite, 3 sensores de temperatura para transmitirlas en código Morse. La siguiente. Este es el Pocket PUC, es una caja muy simple, un nuevo estándar que diseñamos, la razón por la cual se llama Pocket PUC y no tiene un nombre en castellano o en quechua como hubiéramos querido ponerle, es simplemente porque adquirimos un compromiso verbal con el creador del nuevo estándar de satélites pequeños universitarios llamado Pocket Cube. Ese nombre
se lo dimos nosotros ante la imposibilidad de ponerle el nombre que Bob Twiggs, ex profesor de Stanford y creador del estándar CubeSat, le había dado, y por lo tanto, ante su desesperación, entonces yo le dije, mira, ¿por qué no usas este nombre, que es un nombre de fantasía? La palabra cube está escrita como QV, que suena en inglés como cubo, pero que en realidad es un nombre de fantasía. Lo registró, tenía capacidad marcaria, lo registró como marca, y entonces me dijo, Jorge, tú vas a ser el padre del satélite. No le dije, Bob, en ninguna manera, el padre eres tú. Bueno, tú serás el padrino. Entonces, con eso le dije, mira, yo me comprometo a lanzar el primer Pocket Cube en el mundo y déjame que yo haga eso. Me dijo, bueno, muy bien. Llegó el momento en que el estándar de 5 por 5 por 5 centímetros no cabía dentro del espacio que nos quedaba en el de 10 por 10 por 10. Y por lo tanto, lo llamé y le dije, Bob, lo siento mucho, pero no vamos a poder utilizar tu estándar. Vamos a hacer un nuevo estándar nosotros y lo vamos a bautizar con el nombre de Pocket, que es una palabra genérica, pero le vamos a llamar PUCP con el nombre de la universidad. Bueno, Jorge me dijo, muy bien. Y de nuevo esas coincidencias del destino. Bob ha lanzado 2 Pocket Cube, él ha lanzado el primer Pocket Cube, pero fue lanzado desde la misma lanzadera donde íbamos nosotros. Juntitos, ellos lanzaron 2 Pockets, una universidad alemana lanzó otro Pocket y nosotros lanzamos el Pocket Puck. Por eso es que tiene el nombre en inglés. La siguiente. Como dice un comercial por ahí, cuesta muy poco, vale mucho más. La siguiente. El satélite está volando de esa forma, está con la tapa abierta. La tapa abierta nos permite duplicar el área en el sentido en que se mueve el vector dirección, el vector tangencial a la órbita, es en el sentido hacia allá, y por lo tanto presenta 200 centímetros cuadrados en vez de 100 centímetros cuadrados, con lo cual lo ayuda a deorbitar más rápidamente. Un requisito hoy día para el lanzamiento de satélites experimentales es que tengan un tiempo de deorbitación natural de máximo 26 años, para que no se acumule la chatarra espacial. El nuestro, con esta tapa abierta, deorbita en 15 años. Entonces, pase lo que pase, si todavía continúa transmitiendo, cosa que no creo que va a suceder, pero si continuara transmitiendo, el satélite deorbita automáticamente en 15 años, se incinera al caer a la atmósfera, no daña a nadie, queda solamente ceniza que se dispersa rápidamente. Son satélites muy pequeños que van a desaparecer rápidamente, posiblemente en algo así como 2 años máximo, tal vez en menos de 2 años, en cualquier momento puede desaparecer, debido a que utiliza componentes comerciales que no están protegidas de radiación de los rayos cósmicos. La siguiente. El satélite abierto tiene esta forma, el Kapton está por todas partes, la tapa de la antena tiene Kapton también. Lo que vemos acá, esta cruz, es resultado de las pruebas de vibración a las que tuvimos que someter al satélite antes de ser adaptado para vuelo, y tuvimos que reforzar por las resonancias que encontramos, y dentro de las tarjetas también existen vigas soldadas de cobre que ayudan a quitar las resonancias que encontramos. La siguiente. Y eso nos lleva a las pruebas finales del satélite. Cuando uno construye un satélite, cuando uno diseña y construye un satélite para poderle llamar satélite peruano, tiene que pasar también por las pruebas. Si nos ponemos de acuerdo que Gastón Acurio hace el mejor ceviche del Perú, y posiblemente, seguramente que él no pesca su pescado, tal vez no lo corta, no siembra limones ni cebolla, sin embargo, para que sea reconocido como un ceviche de Gastón Acurio, seguramente lo prueba. Él le da ese toque final. Por lo tanto, las pruebas eran fundamentales para poderle llamar satélite peruano. La siguiente. Tuvimos que diseñar, construir y aprender a usar un sistema de vibración que no encontramos en el Perú con las características necesarias. Estas son las características de la mesa que hemos diseñado y construido: 626 newtons, 4 kilowatts de potencia.
un rango de frecuencias entre 15 y 2500 Hz, un desplazamiento de más o menos 9 milímetros y tiene una aceleración derivada aquí que es del orden de 10G. El siguiente. Armónicas, requisitos de prueba. Hay una prueba armónica, se le somete a pruebas de una sola frecuencia en varias frecuencias, desde 2 Hz hasta 2.5 kHz. La siguiente. Esa es nuestra máquina de vibración, el controlador computerizado, un acelerómetro de láser más 2 acelerómetros en el satélite. La siguiente. La máquina en mayor detalle. La siguiente. El satélite en pruebas es una máquina de un solo eje, por lo tanto tenemos que girarlo 3 veces. La siguiente. Las resonancias encontradas que tuvimos que eliminar. La siguiente. Las pruebas aleatorias son las pruebas más difíciles. Las pruebas aleatorias ponen frecuencias de acuerdo a una densidad espectral que depende del cohete. Es decir, las características del cohete están plasmadas en estos diagramas. Hay pruebas de alta potencia y de baja potencia. Las de baja potencia toman apenas pocos segundos, las de baja potencia toman minutos. Todas las hemos excedido, mientras el cohete requería que lo probáramos con 36 segundos, que es el tiempo que va a vibrar en alta potencia. Nosotros le dimos 40 segundos y así sucesivamente excedimos largamente las pruebas de vibración. Este es un cohete de los que estuvieron destinados en la época de la Guerra Fría para conflictos bélicos. Felizmente, tanto Rusia como Estados Unidos se sometieron a un tratado de no proliferación y decidieron destruir sus cohetes. Tanto los Minuteman americanos como los Dnieper rusos fueron desactivados y colocados y utilizados para lanzar satélites experimentales, universitarios y comerciales. Pero este cohete Dnieper tiene 36 metros de altura, más o menos 3 metros de diámetro, y lleva 4,5 toneladas en aproximadamente unas 20 bombas nucleares. Es un satélite, es un cohete rudo, que vibra fuerte. Y ese es el cohete que nos tocó y tuvimos que adaptarnos a él. Siguiente. Estas son las pruebas de bajo nivel que duran minutos. Nosotros las excedimos largamente. Siguiente. El día final, la última prueba, llegamos a 150%. Sin querer queriendo, porque estábamos tratando de llegar a 125% y un error de interpretación instantáneo que hubo en la pantalla de la computadora nos hizo pensar que estábamos en 125 cuando en realidad, viendo con mayor detalle, estábamos en 150. No hubo nada que hacer, continuar con la prueba, pero felizmente al desarmar el satélite, como ya lo habíamos hecho tantas veces, no encontramos ninguna falla. El satélite se volvió a armar y sometido a pruebas de vacío y de temperatura, como vamos a ver. El siguiente. Tuvimos una agradable visita antes de las pruebas finales del viceministro de Comunicaciones y de un antiguo colega, Lucho Montes. Ellos tuvieron en sus manos, se turnaron en tener los 2 satélites en sus manos, mientras que el otro tomaba las fotografías del caso. La siguiente. Las pruebas de vacío y de temperatura las hicimos en esta máquina totalmente construida por nosotros. La campana de acero inoxidable de 5 milímetros de espesor fue mandada a hacer a un taller cercano en Lima, mientras que el resto fue hecho por los alumnos. Varias tesis salieron de acá. Acá hay un control electrónico con fuentes que manejan 24 voltios a 15 amperios para manejar las corrientes que nos permiten variar las temperaturas del satélite que está en el interior. La siguiente. Esta es la parte interior de la cámara, lleno de cables y los sensores, 19 sensores para monitorear la temperatura en el transistor final del equipo de comunicaciones, en los paneles solares, en el microprocesador principal, en otros procesadores internos. La siguiente.
Después de las pruebas de temperatura hasta 60 militoros en nuestra cámara, lo llevamos a unas cámaras de 10 a la menos 5 milibars y 10 a la menos 6 milibars en la sección física de la universidad, que son cámaras de alto vacío, donde fueron sometidas a pruebas térmicas, de ciclaje térmico y de alto vacío, para hacer una prueba fundamental en satélites experimentales, que es la degasificación. Todos los materiales capaces de producir gases, conductores de plástico que no se deben usar, nosotros usamos forros de teflón, pero pinturas, componentes, pegamentos, etcétera, producen gases dañinos para sistemas ópticos, por ejemplo, en otros satélites y en el propio. Por lo tanto, hay que someterlos a pruebas de degasificación. El siguiente. Las pruebas de gasificación fueron intensas. Aquí está en nuestra cámara, pero utilizando la bomba de vacío de física. Esta es la bomba de vacío, la cámara de vacío de física. La siguiente. Y la prueba final, antes de ser enviada, es en esta cámara de vacío de 10 a la menos 6 milibars en la sección física. De ahí lo pusimos en una caja transparente, hermética, y directamente al aeropuerto. Una de las cosas que tengo que agradecer públicamente es el apoyo de la Cancillería peruana para el transporte del satélite. La Cancillería peruana, junto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, fueron las dos entidades del Estado que reconocieron de manera fehaciente que estábamos lanzando no solamente el satélite de una universidad que quiere avanzar en investigación y en la formación de nuevos profesionales, sino que se trataba además y sobre todo de un satélite peruano, de un satélite que le pertenece a todos los peruanos, porque no solamente es fruto del trabajo de la universidad, sino es fruto de las posibilidades de trabajar en el Perú. Yo creo que esto fue reconocido con la visita de varias autoridades del Viceministerio de Comunicaciones y además de la Cancillería peruana a través de su oficina de Ciencia y Tecnología. De manera impecable, de manera transparente, invisible, pasamos muy rápidamente por los chequeos de seguridad del aeropuerto Jorge Chávez, del aeropuerto Schiphol en Ámsterdam y el aeropuerto Fiumicino de Roma, gracias a las coordinaciones que hizo la Cancillería. El propio cónsul del Perú en Ámsterdam, en La Haya, estuvo para recibirnos en la puerta del avión con 2 guardias de seguridad gigantescos y que nos llevaron hasta el lugar de chequeo para que pudiéramos pasar, no por la máquina de rayos X, ni fuera abierta la caja. Nosotros sí pasamos por la máquina de rayos X y nos revisaron nuestro maletín de mano, pero el satélite pasó porque no podía estar contaminado y llegamos sanos y salvos a Roma. La siguiente. Otra de las pruebas que hicimos fue la medición de la matriz de inercia mediante un ingenioso método de una balanza de torsión registrado en alta velocidad mediante un teléfono celular y analizado después con una computadora, y sacamos la matriz de inercia. La siguiente, por favor. Requisitos que tienen que ser enviados a los lanzadores para el acomodo de la carga en el cohete. La siguiente. Los resultados de las pruebas. La siguiente. Esta es la justificación del secado térmico. Cosa curiosa que hay que tener en cuenta cuando se lanza un satélite. Las curvas de Paschen reducen a una presión crítica la resistencia eléctrica del aire. Por lo tanto, los circuitos nuestros que tienen distancias entre pines del orden de 0.2 milímetros pueden producir arcos con solamente 3.3 voltios.
nuestras pruebas fueron realizadas a este nivel de 60 militoros, donde estamos ya lejos del mínimo de la curva de Paschen. La siguiente. Esto ya hemos visto. La siguiente. El ciclado térmico parece un infierno de cables, pero nos dio mucha satisfacción ver que cuando llegamos a las pruebas en Roma, los sistemas de ciclado, por lo que pasamos también en Roma, tenían más cables que los nuestros. Siguiente. La siguiente, no vamos a entrar en muchos detalles. Estos son los resultados nuestros. Todo este material tuvo que ser enviado a Roma y a Rusia para la aceptación. La siguiente. Llegamos finalmente a Roma. Dos personas, el ingeniero Vilches y yo, con el recipiente conteniendo el satélite. La siguiente. Y lo sometimos a pruebas, inspección, medidas, peso, etcétera. La siguiente. Esta es la lanzadera italiana, un satélite que mide aproximadamente 80 por 80 centímetros y un poco más de 1 metro de altura. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Siguiente. El satélite finalmente fue acomodado en la lanzadera. Aquí vemos la lanzadera de los satélites de 10 por 10 centímetros de sección, y esta es la lanzadera de los satélites de 5 por 5 por 5 centímetros, de los Pocket Cubes, donde volaban los 3 primeros Pocket Cubes, y el primer estándar hecho por nosotros, por la Católica, de un Pocket Puck. La siguiente. Ahí está cuando nuestro satélite comienza a descender. Estas son las tapas de los satélites pequeños. Y aquí empezamos a descender. Nosotros fuimos el primero en descender en el tubo de la lanzadera. Son 3 satélites que iban en ese tubo. Nosotros al último, porque éramos el más pesado. Luego un satélite al centro de la Universidad de Pakistán, y enseguida otro de la Universidad de Vigo en España. Siguiente. Ahí estamos acomodando finalmente el satélite al fondo de la lanzadera. Siguiente. Ahí está en su posición final. Esto fue tomado en Jasny, pocas horas antes del lanzamiento, y con un cable USB alimentando, dándole la última gota de energía a las baterías. Siguiente. El proceso de integración final en Jasny. Estas son fotos proporcionadas por la agencia Cosmotras rusa. El satélite italiano está aquí. Esta es la integración en la base del cono superior. El satélite italiano está aquí con el nuestro en esta esquina. El satélite principal está acá arriba, un satélite de observación, el Dubai 2. Y finalmente este es el cono superior del cohete. La siguiente, por favor. Nuestro logotipo de lanzamiento. Este es el logotipo que se utiliza para ponerlo en la nariz del cohete, de todos los cohetes, de todos los satélites que están siendo lanzados. La siguiente. Y estas son unas fotos muy sentimentales, tomadas por un miembro del instituto nuestro, un antiguo alumno mío, tesista, que estuvo trabajando en el instituto durante varios meses en el satélite. Después se fue a hacer su maestría a Milán. Nos acompañó en Roma, fuimos 3 personas, 2 de Lima y 1 que venía de Milán. Y finalmente él con su enamorada decidieron hacer un viaje personal. Se costearon su viaje y se fueron de Italia a Jasny. Como sabían que ellos no podían entrar a la base, que es una base militar, no podían entrar, entonces se acercaron lo más que pudieron a la base en el pequeño pueblo cercano, y ahí vemos todavía rastros de nieve en las calles. Desplegó su bandera que había llevado en el bolsillo, sacó su teléfono celular, su enamorada tomó estas fotografías y ahí se pusieron a esperar. Llegaron providencialmente 5 minutos antes del lanzamiento. El lanzamiento había sido pospuesto
1 año y 3 días, 366 días. Nos habían anunciado un lanzamiento para el 20 de noviembre del año 2012. Sin embargo, un desacuerdo entre la agencia Cosmotras y la agencia rusa, que no supimos en esa época a qué se debía, pospuso la fecha de lanzamiento 2 meses, después 2 meses más. Finalmente, ya perdimos las esperanzas en el mes de marzo del año 2012. En el mes de mayo, junio, se reactiva y en agosto nos dicen hay lanzamiento el 21 de noviembre del 2013. Exactamente 1 año y 1 día después. Y va a ser el 21 de noviembre a la 1 de la tarde con 10 minutos y 11 segundos, hora de Yasni. La verdad que la precisión en el tiempo nos pareció un poco increíble después de 1 año de atraso. Sin embargo, tengo que decirles, en honor a la verdad, que el satélite fue lanzado exactamente a la 1 de la tarde con 10 minutos y 11 segundos, hora de Yasni. 2 de la madrugada, 10 minutos y 11 segundos, hora de Lima. Él llegó 10 minutos antes, desplegó su antena, perdón, su bandera, amarró a un poste y se quedó esperando. Todavía no hay lanzamiento y de pronto empezó el cohete a subir y ahí vemos la estela. La siguiente, por favor. Es la foto final. Vemos ya el viento del comienzo del invierno ruso distorsionando la estela de vapor de agua y él agarrando la bandera. En la punta está el primer satélite peruano. La siguiente, por favor. El trabajo de recuperación de la señal y la escucha del satélite empezó, modificamos la antena, ya venía desde antes, por cierto. El satélite nos tomó 13 días en ubicarlo. Al principio, detectar un satélite de estos es muy difícil, porque es lanzado y no se sabe exactamente en qué dirección ni con qué velocidad. Por lo tanto, el alejamiento de la posición original es algo que no se conoce. La Fuerza Aérea Americana, a través de su agencia NORAD, se encarga de rastrear todos los objetos lanzados a órbita. El nuestro fue detectado 13 días después. Se nos pasó un correo de la agencia americana, nos pasaron un correo con los datos keplerianos para poder ser colocados en el software de rastreo. Eso lo hicimos el día 13. Habían 8 satélites que tenían numeración, no tenían nombre todavía. Uno de esos podía ser el nuestro. Al día siguiente, el día 14, utilizando una secuenciación y moviendo las antenas de uno a otro, encontramos el satélite, el PUBSat 1. Nos sentimos muy contentos, muy alegres de haber detectado que el satélite, 14 días después aproximadamente, estaba vivito y coleando. Había pasado posiblemente ya por unos 6 ciclos de carga y descarga de sus baterías, controlados por el microprocesador, y por lo tanto toda la electrónica estaba en buen orden. La siguiente. Trabajamos noches y madrugadas, la siguiente, para terminar nuestro sistema de comunicaciones en VHF, la siguiente. Después añadimos el sistema de UHF, la siguiente, y tenemos ahora 2 sistemas en V y en U. Hemos detectado el satélite Pocket, su transmisión en código Morse, detectando claramente los números en hexadecimal. La siguiente. Estamos en proceso de construcción de nuestra antena de 8 metros y en este lugar va a haber pronto, en 1 año aproximadamente, una antena de 20 metros. La siguiente. Esa es nuestra consola de comunicaciones satelitales actualmente. La siguiente. Las primeras señales de Packet Radio recibidas del PUBSat 1. La siguiente. Nuestra posición, ya estamos con nombre designado por la agencia americana y ahí estamos. La siguiente.
y ahí pueden ver ustedes claramente PUCSAT 1. Estos títulos no son colocados por nosotros, son colocados por la agencia, que ya tiene plenamente identificados todos los satélites. Son los 4 satélites que están juntos del lanzamiento de 32 satélites hechos por el cohete ruso. 32 en el momento del lanzamiento, 33 con el nuestro después de dar a luz 15 días después. La siguiente. El grupo humano. La siguiente, y ahora les quiero mostrar qué conexión tienen los satélites con lo que estamos haciendo en una aplicación sui generis de las telecomunicaciones. La siguiente. Hemos instalado en el Perú 10 magnetómetros. Estos son los magnetómetros que tienen celdas solares, tienen un GPS para tener temporización exacta y una antena de comunicaciones celulares. Quiero agradecer públicamente una vez más a Telefónica del Perú, que nos ha proporcionado todos los módems y todos los enlaces sin costo, inclusive un enlace satelital desde la estación en Los Palos, a 5 kilómetros de la frontera sur, para traer la señal directamente a Internet. Internet es la red que ha logrado alambrar, entre comillas, porque no hay alambres, los sensores de este gigantesco electrocardiógrafo que hemos instalado en parte del Perú. Así como los médicos, hasta el descubrimiento o la invención del electrocardiógrafo, utilizaban las pulsaciones mecánicas de la sangre, presionando una arteria contra los huesos, en la muñeca, por ejemplo, para escuchar los latidos del corazón, para sentir los latidos del corazón y diagnosticar de manera temprana arritmias y enfermedades cardíacas. Hoy día hemos instalado un gigantesco electrocardiógrafo en el Perú para traer señales de diferentes lugares, la mayoría están fuera de Lima, que nos permitan conocer, ya no a través de solamente palpitaciones mecánicas como son las ondas sísmicas, sino ahora señales eléctricas, que estamos descubriendo que en diferentes manifestaciones se producen con días de anticipación a un sismo. Estamos detectando señales electromagnéticas, variaciones locales del campo magnético terrestre a través de magnetómetros, que nos trae las palpitaciones, las irregularidades que nos permitan conocer a tiempo los infartos de la madre tierra. La siguiente. Estos son las 10 estaciones, hay 2 por cada sitio, las 10 estaciones, los sistemas de procesamiento que tenemos, manuales, los estudios de luminiscencia en el cielo antes y durante un sismo. Les quiero decir, por ejemplo, que gracias a otros medios de comunicación, como la radio, nos enteramos por una persona, el día 19 de febrero de este año, una persona que iba caminando por la avenida Colonial en dirección al Callao y vio sobre la isla San Lorenzo un gran resplandor idéntico a lo que él había visto durante el sismo del 2007, del 15 de agosto, el sismo de Pisco. Entonces tomó su celular y llamó a Radioprogramas del Perú. Radioprogramas del Perú le dio pase. Iba manejando su automóvil el jefe de seguridad de la Universidad Católica, rumbo a su casa en La Molina, 7:15 de la noche. Escucha esto, escucha esta evidencia y me llama inmediatamente por teléfono. Me dice: Jorge, acabo de escuchar esto. Le digo: seguramente es una luz presísmica, vamos a tener un sismo en algunos días. Inmediatamente hemos pedido que la universidad nos dé el video de seguridad que nos dieron en el año 2007, que nos permitió abrir el estudio de luminiscencia cosísmica en ese momento, porque las luces en el 2007 fueron en el momento que ocurría el sismo. Esto ocurría el 19 de febrero de 2014 a las 7:15 de la noche. A las 11:30 de la mañana del día 22 de febrero, casi 3 días después, se produce un sismo a aproximadamente unos 5 kilómetros de San Lorenzo.
No hay ninguna duda que las luces, que la luminiscencia son fenómenos eléctricos que se producen antes y durante un sismo. ¿Por qué antes? ¿Por qué durante? El año 1746, 28 de octubre, se produjo, como todos ustedes saben, el sismo más fuerte que tengamos conocimiento en la historia del Perú y tal vez en el mundo. Algunos estiman que fue 9.5, con lo cual sería cercano al sismo en Valdivia de 1960 en Chile. Pero el 28 de octubre ocurre el sismo. Desde el día 7 de octubre, 3 semanas antes, se veían lenguas de fuego que salían de la prisión que había en San Lorenzo en esa época. He estado en San Lorenzo, hemos instalado un magnetómetro en San Lorenzo, hemos fotografiado la prisión, antigua prisión, ya no se usa como prisión, y las rocas. Hay rocas que salen de la punta hacia San Lorenzo, hay rocas que salen del Salto del Fraile, del Morro Solar, a los peñascos que hay frente a Chorrillos, y los peñascos que están al costado del frontón, Horadadas, que está frente a San Miguel, a unos 4 kilómetros de la costa. Todos las pueden ver. Todas esas han sido fuentes de luces en el sismo de Pisco. Pero volviendo a 1746, se estima que 12 a 14 mil personas murieron en Lima, de los 50 a 60 mil habitantes que tenía Lima. El Callao tenía 7 mil habitantes, sobrevivieron 250 habitantes. 23 barcos salieron por el aire literalmente y fueron depositados en tierra, y el agua llegó hasta la iglesia de Carmen de la Legua en la avenida Fawcett. Estas son realidades, pero lo que hemos visto es que cuando los sismos son locales, se producen sismos, se producen luces antes del sismo. 3 semanas en el 1746, 3 días en febrero de este año. No pensamos que las luces pueden ser buenas para pronosticar sismos, porque pueden ocurrir de día y no las vemos. Sin embargo, certifica que son fenómenos eléctricos que sí podemos detectar. La siguiente, creo que estamos ya en la última. Esta es lo último que hemos hecho el año pasado. El año pasado, en una conferencia semejante, presenté yo los primeros ejemplos de triangulación que habíamos hecho. Hoy día tenemos un método de triangulación que continúa siendo el único método en el mundo. Tenemos un magnetómetro en Aucayama, en una comunidad campesina que muy gentilmente nos ha dado alojamiento, y en la isla San Lorenzo, donde la Marina nos ha dado un muy fraternal acogida. Estamos triangulando los sismos. Detectamos la dirección de estos pulsos en Aucayama, la dirección en San Lorenzo, cruzamos las líneas y en el lugar donde se cruzan, ahí es el futuro epicentro. Y fíjense, este es un ejemplo, cada uno de estos ejemplos en colores es parte de los 6 sismos que hemos detectado en promedio 15 días antes de que se produzca el sismo. Este fue el primero que encontramos en abril del año pasado, el rojo. Este es el último que hemos encontrado el año pasado. Este año tenemos ya 4 más. Y fíjense ustedes, la mancha indica la probabilidad de ocurrencia del sismo. Y esta estrella verde oscura indica el epicentro dado por el Instituto Geofísico del Perú. Y la información la tenemos de Aucayama y de San Lorenzo gracias a las telecomunicaciones. Esto es lo que podemos hacer. Este es el único caso en el mundo de triangulación de señales eléctricas previas al sismo. Y lo digo porque empresarios en esta sala seguramente querrán también sumarse a la necesidad que tenemos como universidad para seguir investigando. Necesitamos poner 50 o 60 magnetómetros más en toda la costa peruana. Eso significa apenas unos 3 millones de dólares. Y digo apenas porque con cuanta persona conversamos nos dicen que no significa nada con respecto, por ejemplo, a los fondos del canon minero
Hay 1.500 millones de soles que están sin uso aún del canon minero. Acabo de estar en la Comisión de Defensa Nacional y Seguridad Interna del Congreso de la República el día lunes y acabo de plantear la necesidad de la modificatoria necesaria, si es que hay necesidad de la modificatoria de la legislación, para que universidades privadas que están haciendo investigación, que pueden trabajar con universidades públicas y privadas en provincias, podamos instalar, tengamos acceso para instalar magnetómetros e interconectarlos vía telecomunicaciones, por internet, con nosotros, para tener un cuadro general de lo que pasa en todo el Perú, especialmente en la costa y en muchos lugares de la sierra también, y de la ceja selva, donde podemos tener información que nos pueda ayudar algún día a salvar vidas humanas, a proteger en cierta manera la propiedad pública y privada, en aquellos casos que se pueda, pero sobre todo a demostrar que podemos hacer investigación no solamente básica como es esto, estamos haciendo investigación en física básica, estamos descubriendo cómo es que se producen estas cargas y para llegar a determinar la magnitud del sismo. Ahora sabemos dónde y cuándo, nos falta saber la magnitud. Pero con el aporte del sector privado también, y también de fondos del sector público, recolectados a través del canon minero, creo que podemos hacer grandes avances con descubrimientos hechos desde el Perú. Muchísimas gracias a los que vienen colaborando con nosotros y ojalá se sumen más. Gracias.